Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Tenemos la fecha, hoy es miércoles 23 de julio 2025. En mi reloj aproximadamente a las 1:27 de la tarde, y quiero tomar un tema hoy. Y quiero aclarar antes de tomarlo que no estoy en contra de las denominaciones. Entiendo que las denominaciones han traído bendición, pero también han traído algunos obstáculos y tropiezos a la iglesia. Y no estoy en contra de las denominaciones, pero el tema de hoy se llama no al denominacionalismo. Estoy en contra de lo que muchas personas suelen hacer con una denominación. Y esto es a veces endiosar la denominación y predicar más una denominación que predicar a Cristo. Para ello voy a basarme en las Escrituras, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y continúa esta disertación sobre el tema en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículos de 1 al 5, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres carnales? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cuántas veces repite la palabra carnales aquí Pablo? 4 veces. 4 veces, diciendo que los cristianos solían decir: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y entiende que esto es debilidad e inmadurez espiritual. Vamos a ver, sucede que predica la Biblia. El que predica lo que la Biblia dice debe ajustarse a eso. No debe ajustarse a lo que opina, a lo que a él le parece, a sus opiniones personales, a los análisis personales que hace y que pueden entrar en discordia con lo que la Biblia está diciendo. Hay que predicar y centrarse en lo que la Biblia dice, aunque no nos guste, aunque vaya en contra de las ideas que nosotros tenemos. Si la Biblia lo dice, es como la Biblia lo dice. Nadie nace en el Evangelio desde la cuna. Se nace en el Evangelio cuando se comprende la palabra de Dios, se adquiere fe en Jesucristo, se acepta en su nombre la salvación y venimos a Él. Ahí es cuando uno nace en el Evangelio. Pero nadie nace cristiano. Se puede nacer en familia cristiana, pero uno se vuelve cristiano cuando sigue a Cristo, cuando acepta el Evangelio. Ahí es donde nace uno en el Evangelio. Ahí es donde el Espíritu Santo viene y hace morada en uno, según la palabra lo dice. Pero somos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, a veces se deja de ser cristiano y se comienza a hacer otra cosa, otro nombre, otro apellido: pentecostal, presbiteriano, bautista, luterano. Porque soy cristiano, y viene la pregunta: ¿pero cristiano de qué? ¿De qué denominación? Señor, cristiano debía ser una sola cosa, una misma cosa. Es lo que debía ser cristiano. Por ello, Pablo aquí dice que cuando comenzamos a decir soy de fulano, de mengano, de citano, Pablo nos dice que eso es carnalidad. Somos carnales. Es inmadurez. Es inmadurez. No al denominacionalismo carnal. No a eso. Este fenómeno de las denominaciones en la historia se va dando gradualmente y ha perjudicado el enfoque de unidad, ese anhelo de unidad que había en la iglesia primitiva. La iglesia dejó de ser una sola, en cuanto a fe, en cuanto a doctrina, en cuanto a práctica, cuando las denominaciones comenzaron a surgir. Y lo peor que ha sucedido, lo peor que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia, es institucionalizar esas diferencias. Las institucionalizó cuando empezó a oficializar denominaciones.
El gran cisma comenzó en el 1054, cuando la iglesia oriental ortodoxa se separó de la iglesia occidental, Roma, es decir, la iglesia de Constantinopla vino a ser la iglesia ortodoxa, mientras que la romana se convirtió en la católica romana. Y esto fue un gran cisma. Pero a la iglesia la dividen hoy, de acuerdo a las denominaciones, la dividen diferencias de doctrina, diferencias por caracteres geográfico-culturales o factores de ese tipo, y realmente se están haciendo muros con esas diferencias. Los cristianos están haciendo muros que dividen, que apartan de la unidad. La Reforma Protestante del siglo XVI, dicho sea de paso, que comenzó porque fueron los mismos católicos los que protestaron. Los protestantes no eran evangélicos, fueron los católicos los que protestaron contra los desmanes de la Iglesia Católica Romana, y luego pasó a ser el nombre ese, el apellido ese de protestante, pasó a las iglesias evangélicas. Pero los protestantes fueron los católicos. Los evangélicos no existían cuando surgió la protesta en el siglo XVI. Entonces, de ahí, de esa protesta, es que comienzan a surgir las denominaciones. Comenzaron los luteranos, los calvinistas, los anabaptistas, que eran disidentes radicales. Anabaptistas eran disidentes radicales. Y luego siguieron los anglicanos, que eran los separatistas ingleses. Hacía una separación entre, ahí es donde salen los bautistas, en 1609, por supuesto, debido a una separación que comienza a hacerse y una distinción entre la Inglaterra protestante y aquellos que estaban esparcidos, estaban exiliados en los Países Bajos. Esto surge cuando la primera iglesia bautista que se conoce registrada en la historia se organiza en Ámsterdam, en Holanda, en el 1570 y 1612, fundada por John Smith y Thomas Helwys. Quiero hacer un detalle. Es importante como vemos aquí que todas las iglesias decimos, y yo estoy de acuerdo con eso, que nadie puede fundar una iglesia a sus expensas, haciendo y diciendo lo que le parece. La iglesia debe ser una ramificación que va gradualmente expandiéndose, y todos debemos ir acorde a la doctrina denominacional, según nuestros mayores nos han enseñado, y acogernos a una fraternidad que se mantenga. Un carbón solo no hace fuego. El carbón tiene que estar dentro de una pila de carbones. Solo se apaga. En eso estamos de acuerdo. Pero qué casualidad o coincidencia, las casualidades no existen, que este fundador de la iglesia bautista, John Smith, comenzó su denominación bautista de esa manera. Él se bautizó solo y después bautizó a los que lo seguían. Y de ahí nace la iglesia que hoy conocemos como bautista. Fíjense ustedes. Ahora, las denominaciones se empiezan a multiplicar. Se rompe la estructura única que existía en la iglesia primigenia. Se rompe esa estructura. Y comienzan a surgir comunidades que van siguiendo a personas que, de acuerdo a su forma de pensar, van estableciendo diferentes tipos de doctrina. Y están haciendo interpretaciones personales. Y esto da lugar, o a esto dio lugar, el conocido principio teológico del libre examen. Libre examen. Así que los llamados movimientos de avivamiento y de renovación dieron lugar a nuevos tipos de doctrinas y a nuevas denominaciones. Ahí surgieron los metodistas, los pentecostales y los carismáticos. De este modo ya no es suficiente decir soy cristiano. Ahora hay que decir soy bautista, soy pentecostal carismático, soy pentecostal libre, soy cristiano, hermanos. Somos todos cristianos. Eso es lo que se olvida muchas veces. A estas alturas ya hace falta poner apellidos. Hace falta poner apellidos. Si no, nadie conoce qué es lo que uno dice, qué es lo que uno cree, qué es lo que uno predica y practica y cree en fe. Hay que poner un apellido. Sí, pero ¿cristiano de qué? Es culpa nuestra. Es culpa de las denominaciones. Eso es uno de los aspectos negativos. Porque surgió la iglesia pentecostal unida, surgió la iglesia pentecostal trinitaria, la iglesia pentecostal apostólica, la iglesia de las asambleas de Dios pentecostal, la iglesia pentecostal luz del mundo. Pero a los bautistas les pasó lo mismo. Ellos no siguieron esa misma fe que nace ahí en Holanda con John Smith. No. También ahora tenemos que decir que, no, yo soy bautista. ¿Pero bautista de qué?
¿Cuál bautista? Ah, no, bautista de la Convención del Sur, bautista de la Iglesia Bautista Reformada, bautista de la Iglesia Bautista Libre. Hay que poner ya un nombre y dos apellidos. Y el real, el único, el que tenía que permanecer y no podía desaparecer, soy cristiano. De manera que con decir soy cristiano se conociera quién es quién. Con eso nada más. Ya eso no existe. Ya eso no sucede así. De modo que yo veo que las denominaciones, por supuesto, han sido beneficiosas en algunos aspectos, pero en otros han sido terriblemente perjudiciales para nuestra fe, para las iglesias de hoy en día. A Satanás le complace, le da un tremendísimo gusto ver cómo la iglesia se ha enredado en el denominacionalismo, que es a eso a lo que yo estoy criticando, en el denominacionalismo. Si las denominaciones se hubiesen llevado con amor, en fraternidad, con tolerancia de unos a otros, eso fuera otra cosa. Pero hemos caído ya en el denominacionalismo. Aspectos favorables, bueno, les voy a leer aquí algunos aspectos favorables. Bueno, diversidad teológica y doctrinal con libertad de conciencia. Eso lo trajeron las denominaciones. Multiplicación misionera y evangelística. Enriquecimiento de la iglesia en recursos y énfasis. Y autonomía y resistencia a la corrupción centralizada. Y no puede negarse que a pesar de la diversidad visible, muchas de las iglesias tratan hoy de mostrar una unidad espiritual. Muchas, por lo menos, tratan de mostrar una unidad espiritual. Esos han sido los aspectos favorables que yo le veo a las denominaciones. Sin embargo, los negativos, bueno, divisiones, sectarismo, espíritu partidista. Eso existe en las iglesias, entre unas y otras. Fragmentación del testimonio cristiano, proliferación de herejías y extremismo doctrinal terrible, y competencia institucional económica, confusión entre creyentes sinceros. Porque el creyente que llega y ve esta varaunda dice, bueno, si los cristianos tampoco están puestos de acuerdo, no dicen una misma cosa, unos se tiran unos a otros. Eso es lo que ven los creyentes sinceros desde fuera, hermano. Es lo que ven desde fuera. Entonces, el denominacionalismo es una posición, el denominacionalismo es una posición extrema. Las denominaciones no tienen por qué ser malas, por todos los aspectos anteriores que dije, positivos. Pero cuando se hay una posición extrema, la posición denominacionalista, ya entonces esto va en contra de la humildad y el amor con que los cristianos deben buscar la unidad y hablar una misma cosa y tener un mismo sentir con Cristo como el centro. Es realmente que Pablo dice que cuando se cae en esto, Pablo lo dice, en la Biblia lo dice, 4 veces lo dice, no lo digo yo, cuando se cae en que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, no, yo creo a Lutero, no, yo soy calvinista, no, yo soy arminiano, yo soy wesleyano. No, mi hermano, deje eso a un lado, por favor, trabaje para Cristo y en unidad con toda la iglesia diga yo soy cristiano. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.